Buenas tardes, el día de hoy hablaremos del caso de Ted Bundy. Es conocido como uno de los asesinos seriales de Estados Unidos. Su nombre completo es Theodore Robert Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946. A simple vista parecía un chico normal, carismático y muy atractivo. Estudiaba Derecho y participaba en actividades políticas hasta los años de 1974 a 1978, que hizo varios asesinatos a mujeres jóvenes en varios estados del país. Ted Bundy utilizaba su habilidad y apariencia para engañar a sus víctimas. Muchas veces fingía estar herido trayendo yesos o muletas. Les pedía ayuda para cargar algo, llevándolas a su automóvil. Ahí las secuestraba y las asesinaba. Sus víctimas eran jóvenes universitarias. Sus crímenes comenzaron en el estado de Washington, después fueron continuando en Obregón, Colorado y Florida. Su caso más famoso fue en 1974, en donde dos jóvenes desaparecieron al mismo día. Ted confesó haber asesinado a 30 personas, aunque las autoridades creen que la cifra ha sido mucho más mayor. Ted nunca tuvo tratamiento psicológico que lo ayudara de manera efectiva a modificar su conducta. Siempre estuvo rodeado de especialistas, pero siguió mostrando conductas de manipulación, falta de empatía y ausencia de reconocimiento. Es por eso que nunca su rehabilitación fue exitosa. El caso de Ted Bundy atrajo mucha atención por parte de los medios. En algunas partes del proceso decidió representarse por su misma cuenta. Declarado culpable por los asesinatos, con pruebas tales como cabello, mordidas y huellas. Bienvenidos a este episodio. Hoy viajamos a Estados Unidos durante la década de 1970, una época marcada por importantes cambios sociales y culturales. Los campus universitarios eran considerados lugares seguros, donde miles de jóvenes estudiaban, hacían nuevos amigos y comenzaban a construir el futuro en el que siempre habían soñado. En esos años era común confiar en los desconocidos, aceptar ayuda a alguien que parecía necesitar apoyo o caminar solo por las calles sin sentir un peligro constante. Sin embargo, mientras la mayoría de las personas llevaban una vida normal, un hombre aprendía a ocultar perfectamente quién era en realidad. No tenía el aspecto que muchos imaginaban al pensar en un criminal. Era amable, educado e inteligente. Sabía ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Precisamente esa apariencia fue una de sus mayores armas. Su nombre era Theodore Robert Bundy, más conocido como Ted Bundy. Con el paso del tiempo se convertiría en uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia de Estados Unidos, cambiando para siempre la manera en que las autoridades investigan este tipo de casos. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Desde el inicio de su vida estuvo rodeado de secretos familiares. En aquella época, tener un hijo fuera del matrimonio era motivo de discriminación, por lo que su familia decidió ocultar la verdad sobre su nacimiento. Durante gran parte de su infancia, creyó que sus abuelos eran sus verdaderos padres, y su madre, Lois Bundy, era en realidad su hermana mayor. Nadie le explicó lo que realmente había sucedido. Años después descubrió la verdad por su cuenta, un hecho que lo impactó profundamente y que cambió la forma en la que veía a su familia. Aunque los especialistas coinciden en que no existe una sola causa que explique el comportamiento de una persona, muchos consideran que crecer entre mentiras, secretos y una identidad oculta puede influir en el desarrollo de su personalidad. Con el paso de los años, Bundy aprendería a ocultar también sus propios sentimientos, mostrando únicamente la imagen que quería que los demás vieran. Aquella habilidad para aparentar normalidad sería una característica que los acompañaría durante toda su vida. Durante su adolescencia, Ted Bundy comenzó a construir una imagen que inspiraba confianza. Quienes convivían con él lo describían como un joven inteligente, tranquilo, educado y con facilidad de relacionarse con los demás. A simple vista parecía un estudiante como cualquier otro, con metas, un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de esa apariencia, Bundy aprendió a ocultar lo que realmente pensaba y sentía. Era muy observador y sabía cómo comportarse según la situación, para que las personas lo vieran de la mejor manera posible. Con el tiempo desarrolló una gran capacidad para manipular y convencer a los demás, adaptando su personalidad para ganarse su confianza. Esa habilidad le permitió pasar por desapercibido durante muchos años, ya que nadie imaginaba que detrás de aquel joven amable y carismático pudiera esconderse alguien capaz de cometer actos tan terribles. Su doble personalidad comenzaba a formarse mucho
antes de que las autoridades sospecharan de él. Al terminar la preparatoria, Ted Bundy ingresó a la Universidad de Washington, donde estudió psicología. Era un alumno que destacaba por su inteligencia y facilidad para expresarse. Además de asistir a clases, participó en actividades políticas y de servicio comunitario, lo que fortaleció aún más su imagen de joven responsable y comprometedor con la sociedad. Quienes lo conocían pensaban que él tenía un futuro brillante y que podía llegar muy lejos profesionalmente. Fue durante esa etapa cuando conoció a Elizabeth Kendall, una joven con quien inició una relación sentimental. Elizabeth describía a Ted como un hombre atento, educado, cariñoso y muy carismático. Él parecía preocuparse por ella, por lo que nada hacía pensar que ocultaba una doble vida. Sin embargo, mientras construía una imagen de éxito y estabilidad, también comenzaba a desarrollar una personalidad completamente distinta, una faceta que permanecía oculta para todos los que lo rodeaban y que con el tiempo cambiaría por completo el rumbo de su vida y de muchas otras personas. Mientras Ted Bundy continuaba proyectando la imagen de un estudiante ejemplar, amable y exitoso, en su interior comenzaba a desarrollarse una personalidad completamente diferente. Para quienes convivían con él era un hombre educado, seguro de sí mismo y con facilidades de ganarse la confianza de los demás. Sin embargo, diversos psicólogos y especialistas que analizaron su caso años después señalaron que Bundy comprendía muy bien las emociones humanas, pero tenía una gran dificultad para sentir empatía por otras personas. Sabía exactamente cómo actuar, qué decir y cómo comportarse para que nadie sospechara de él. Esa capacidad para manipular y aparentar normalidad fue una de las razones por las cuales logró pasar desapercibido durante mucho tiempo. Mientras su vida parecía avanzar como tal normalidad, nadie imaginaba que detrás de esa apariencia se escondía una de las personalidades criminales más peligrosas de la historia. En 1974 comenzaron a registrarse las primeras desapariciones de jóvenes universitarias en el estado de Washington. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de casos aislados, ya que no existían pruebas suficientes para relacionarlos entre sí. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, el número de desapariciones aumentó y el miedo empezó a extenderse en los campus universitarios. Muchos estudiantes dejaron de caminar solas y las familias comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus hijas. La policía inició una intensa investigación, pero las pistas eran muy pocas y los testigos ofrecían información limitada. Nadie lograba identificar a un sospechoso claro. Lo único que se sabía era que eran varias jóvenes que habían desaparecido sin dejar rastro, lo que provocó una gran incertidumbre entre la población. Mientras las autoridades intentaban encontrar respuestas, el responsable continuó actuando sin levantar sospechas, aprovechando que nadie imaginaba quién era realmente.
tiempo, las autoridades descubrieron que Ted Bundy utilizaba un método muy parecido en varios de sus ataques. Aprovechaba su buena apariencia, su forma educada de hablar y la confianza que inspiraba para acercarse a sus víctimas. En muchas ocasiones fingía tener un brazo lesionado, llevaba un cabestrillo o un yeso y podía ayudar para cargar libros, una maleta o algún otro objeto hasta su automóvil. Otras veces incluso se hacía pasar por un policía o por una persona con autoridad. Su estrategia era sencilla, pero muy efectiva. Sabía que la mayoría de las personas querían ayudar a alguien que parecía necesitarlo, y que pocos sospecharían de un hombre que se mostraba amable y respetuoso. Precisamente esa capacidad para manipular la confianza de los demás fue una de las razones por las que logró actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Su caso demostró que el peligro no siempre tiene el aspecto que las personas imaginan, y que las apariencias pueden ser completamente engañosas. Conforme las desapariciones aumentaban, las autoridades comenzaron a sospechar que todos los casos podían estar relacionados. Los investigadores analizaron cuidadosamente la información disponible y descubrieron que muchas de las víctimas compartían características similares. Eran jóvenes, universitarias, varias tenían el cabello largo y oscuro, y había desaparecido en circunstancias muy parecidas. Esto hizo pensar que una sola persona podía estar detrás de todos los hechos. Al mismo tiempo, algunos testigos recordaban haber visto un hombre atractivo, educado y bien vestido que conducía una Volkswagen sedán color café. Incluso algunos mencionaron que se había presentado con el nombre de Ted. Aunque estas declaraciones eran importantes, todavía no existían pruebas suficientes para identificar al responsable. La investigación continuó durante meses, mientras el medio crecía en diferentes estados y la presión sobre la policía aumentaba. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero aún faltaba descubrir quién era realmente el hombre que estaba detrás de todos estos casos. Mientras la investigación avanzaba, Elizabeth Kendall comenzó a notar comportamientos que le parecían extraños. En varias ocasiones, Ted desaparecía durante horas sin dar una explicación convincente, cambiaba repentinamente de actitud y evitaba responder algunas preguntas sobre dónde había estado. Aunque seguía creyendo en él y le costaba imaginar que pudiera estar relacionado con los casos que aparecían en las noticias, las dudas comenzaron a crecer. Con el paso del tiempo, Elizabeth encontró algunas coincidencias que le resultaron difíciles de ignorar. La descripción del sospechoso se parecía a Ted. Él conducía una Volkswagen sedán y en ocasiones llegaba a casa con comportamientos que le parecían inusuales. Preocupada, decidió comunicar sus sospechas a las autoridades. Sin embargo, en ese momento la policía no contaba con pruebas suficientes para investigarlo a fondo, por lo que sus advertencias no fueron tomadas con la importancia que ella esperaba. Mientras tanto, Bundy continuaba manteniendo la imagen de un hombre amable y respetable frente a quienes lo rodeaban.
Uno de los momentos más importantes de toda la investigación ocurrió cuando Carol Darroch logró sobrevivir a un intento de secuestro. Un día, mientras se encontraba en un centro comercial, Ted Bundy se acercó a ella, haciéndose pasar por un oficial de policía. Con un tono tranquilo y convincente, le explicó que habían intentado robar su automóvil y que debía acompañarlo para presentar un reporte. Todo parecía normal, por lo que Carol decidió confiar en él. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a notar que algo no estaba bien. El supuesto policía no se dirigía a un lugar que había mencionado, y su comportamiento empezó a parecerse sospechoso. En un momento de descuido, Carol luchó por liberarse y consiguió escapar. Su valentía fue fundamental, ya que pudo dar una descripción detallada del hombre que había intentado secuestrarla y del vehículo que conducía. Su testimonio se convirtió en una de las pruebas más importantes para la investigación y ayudó a las autoridades a acercarse por primera vez a la verdadera identidad de Ted Bundy. En agosto de 1975, mientras realizaba un patrullaje de rutina, un oficial de policía detuvo a Ted Bundy porque su forma de conducir le pareció sospechosa. Durante la revisión del automóvil, los agentes encontraron en varios objetos que llamaron su atención, entre ellos unas esposas, una palanca, una máscara, cuerdas y otras herramientas que no tenían una explicación convincente. Aunque en ese momento no existían pruebas suficientes para relacionarlo directamente con las desapariciones, aquellos objetos despertaron las primeras sospechas sobre él. Mientras los investigadores continuaban reuniendo testimonios y comparando la información obtenida en diferentes estados, poco a poco comenzaron a notar que Bundy conducía en las descripciones proporcionadas por varios testigos. Además, el relato de Carol Darroch resultó clave para identificarlo como el hombre que había intentado secuestrarla. Por primera vez, la imagen del estudiante inteligente y respetable empezó a derrumbarse, y las autoridades comprendieron que estaban mucho más cerca de descubrir la verdadera identidad del responsable de aquellos crímenes. Gracias al testimonio de Carol Darroch, a pruebas reunidas durante la investigación, Ted Bundy fue llevado a juicio en 1976 por el intento de secuestro de la joven. Durante el proceso, Bundy mantuvo una actitud tranquila y seguro de sí mismo. Intentó convencer a todos que era inocente. Sin embargo, Carol lo reconoció sin ninguna duda como el hombre que había intentado engañarla y privarla de su libertad. Después de escuchar a los testigos y analizar las pruebas presentadas, el jurado lo declaró culpable de secuestro agravado. Como consecuencia, fue sentenciado a 15 años de prisión. Aunque esta condena representó un importante avance para la justicia, las autoridades aún sospechaban que Bundy podía estar relacionado con muchas otras desapariciones y homicidios ocurridos en distintos estados. Lo que parecía ser el final del caso, en realidad solo era el comienzo de una investigación mucho más grande. Aunque Ted Bundy ya se encontraba en prisión, su historia estaba lejos de terminar. En 1977, mientras era trasladado por asistir a un juicio en Colorado, aprovechó un descuido de los guardias y logró escapar, saltando por una ventana de la biblioteca del tribunal. El sospechoso salió corriendo hacia el noreste de la corte. Señor Dumas, ¿dónde diablos está su cliente? No tengo la menor idea, su señoría. ¿No te enseñan esto en la Facultad de Derecho? Permaneció prófugo durante varios días hasta que finalmente fue localizado y capturado por las autoridades. Lánzalo.
tienes derecho a mantener silencio. Todo lo que digas será y podrá ser usado en tu contra. Sin embargo, meses después volvió a sorprender a todos con una segunda fuga. Durante semanas se había ido debilitando del techo de su celda hasta abrir un agujero, lo suficientemente grande para salir. Una noche logró escapar sin que los guardias lo notaran. Después de abandonar la prisión, robó varios automóviles y utilizó identidades falsas para evitar ser reconocido mientras viajaba por distintos estados. Finalmente llegó hasta Florida, donde las autoridades desconocían uno de los fugitivos más buscados del país. Su escape provocó una intensa búsqueda y puso en evidencia las fallas del sistema de seguridad de la época. El juicio de Ted Bundy fue seguido por millones de personas en todo Estados Unidos. A pesar de defenderse a sí mismo, las pruebas y los testimonios demostraron su culpabilidad. El jurado lo declaró culpable y el juez lo condenó a pena de muerte. Tras permanecer varios años en el corredor de la muerte, la sentencia se cumplió el 24 de enero de 1989, cuando Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida mediante la silla eléctrica. Tenía tan solo 42 años. Con su ejecución terminó uno de los casos criminales más importantes de la historia de Estados Unidos, aunque su estudio continúa siendo una referente para la criminología moderna y la psicología. Ted Bundy presentaba rasgos compatibles con el trastorno de personalidad antisocial y también rasgos de psicopatía. ¿Pero qué es trastorno de personalidad antisocial? Es un trastorno mental en el que la persona muestra un patrón constante de desprecio por los derechos y sentimientos de los demás. Suele mentir, manipular, actuar impulsivamente, violar normas, ser agresivos y no sentir culpa o remordimiento por el daño que causa. Pero ¿cómo se detecta? Los psicólogos y psiquiatras lo detectan mediante entrevistas clínicas, evaluación de conducta y de los antecedentes de la persona, pruebas psicológicas especializadas, como también revisión de si los comportamientos comenzaron desde la adolescencia y se mantienen en la adultez. No existe un análisis de sangre o una radiografía que lo detecte. El diagnóstico se basa en evaluación clínica. ¿Cómo surge? No existe una sola causa, generalmente se desarrolla por combinación de varios factores. Factores como genéticos, si alguna persona pueden tener una mayor predisposición biológica, como también factores cerebrales y factores ambientales, ya sea por experiencia como abuso, violencia, negligencia, falta de límites o entorno familiar conflictivo durante la infancia pueden aumentar el riesgo. En el caso de Ted Bundy, diversos expertos creen que estos fueron los factores que pudieron influir en el desarrollo de sus rasgos antisociales y psicopáticos, aunque nunca se puede afirmar una causa única. Para concluir, que el caso de Ted Bundy nos sirva de enseñanza que las apariencias pueden ser engañosas y que el peligro no siempre se previene. Más allá de saber de la historia del criminal, es importante que esto nos pueda enseñar a cómo prevenir el peligro, la confianza responsable y saber el valor de la justicia. También es importante no dar nuestra atención a aquellos que cometieron estos delitos, sino a aquellas víctimas y familias que pagaron y vivieron las consecuencias.